Buenos días, que Dios los bendiga. Seguimos con Romanos capítulo 4, versículo 9 al 17. En la versión NTV dice: Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justo debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén y amén. El título de hoy es La promesa por fe. Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistador del imperio persa y uno de los líderes militares más importantes del mundo antiguo. El hombre tenía todo: fama, riqueza y poder. Pero cuenta la leyenda que en su lecho de muerte el rey pidió 3 deseos a sus más fieles y sirvientes y generales. Primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportados por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Entonces uno de sus generales, asombrado, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen en el viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y así partiremos con las manos vacías. Cuánta verdad, ¿no? Ahora pregunto, entonces, ¿cuál será la mayor bendición que una persona pueda recibir? ¿Qué necesitas para ser bendecido, bienaventurado, para que seas feliz hoy? Hay muchas bendiciones que uno pueda imaginarse, pero solo hay una que supera de todas las bendiciones que el ser humano pueda recibir. Y eso lo encontramos en la Biblia. En Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, era de ayer, pero lo vamos a volver a leer. Dice: ¡oh, qué alegría! ¡Qué bienaventurado! ¡Qué feliz! ¡Qué bendecido!
para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Gloria a Dios. ¿Cuál es la mayor bendición que el hombre pueda recibir? Es quien se le ha perdonado todos sus pecados y fue justificado. No hay bendición más grande que esto, porque gracias a esto recibimos la salvación de la vida eterna. Podemos tener mucho dinero, propiedades, posesiones, autos, podemos viajar por todo el mundo y disfrutar de la vida. Pero si no se resuelve esta problemática del pecado, que trae como consecuencia la muerte, quizás en la tierra seas bendecido y feliz, pero no podrás disfrutar de la vida eterna. Por eso, bendecidos, bienaventurados, dichosos son aquellos quienes Dios se les ha perdonado todos sus pecados y fue justificado. Ahora, la razón por la cual Pablo escribe esta carta a los romanos es que los judíos religiosos en las iglesias de los romanos se sentían muy orgullosos de llamarse hijos de Abraham, se jactaban, y como ellos eran circuncidados y cumplían con los ritos religiosos, creían que ellos solamente eran los beneficiados, los justificados y aceptados por Dios. Y como los gentiles no practicaban tales cosas, claro, los judíos religiosos creían que no había salvación para los gentiles, al menos que cumplieran con los requisitos del judaísmo. Y Pablo usa como ejemplo a Abraham, de cómo Dios justifica al hombre. Versículo 9 dice: ahora bien, ¿esta es la bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como veníamos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pregunto, ¿esta bendición que Dios haya considerado a Abraham justo debido a su fe, lo recibió después de ser circuncidado o antes de ser circuncidado? A ver, piensen. En el versículo 10 dice: es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Entonces, ¿para qué la circuncisión? Lo dice en el versículo 11. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Entonces, ¿para qué la circuncisión? O podríamos decir, ¿para qué entonces el bautismo? Pregunto, ¿porque te bautizaste, le creíste a Dios? ¿O porque le creíste a Dios, te bautizaste? Te bautizaste porque primero le creíste a Dios. Por eso en el versículo 11 dice: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Es importante saber qué significaba la circuncisión para los judíos religiosos. La circuncisión para los judíos religiosos significaba, primero, creían que era señal del pueblo escogido por Dios. Segundo, creían que era la señal que eran justos delante de Dios. Tercero, creían que era el certificado de la salvación, o sea, la vida eterna asegurada. Y tenían toda la razón para estar orgullosos de ser judíos, ¿no? Cuando un judío religioso miraba a un gentil, decía por dentro: este incircunciso. Ahora, si la circuncisión significaba pueblo escogido por Dios, justo delante de Dios, salvación asegurada, ¿qué sería para un incircunciso? Todo lo contrario, pueblo no escogido por Dios, injusto delante de Dios, infierno asegurado. Qué feo que te digan incircunciso, ¿no? Por eso Pablo les recuerda que Abraham era un gentil incircunciso antes de que Dios lo llamara, cuando Dios lo justificó por medio de la fe, y es por eso que le dice que Abraham es considerado como el padre
de todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Gloria a Dios. Y gracias a la fe de Abraham, no solo los judíos, sino nosotros, los gentiles, podemos participar de esta bendición. Gloria a Dios. Pero no termina ahí. Hay una condición. Dice en el versículo 12, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. ¡Wow! ¿Qué clase de fe tenía Abraham? Versículo 13. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Gloria a Dios. Es decir, la fe verdadera te lleva a tener una relación correcta con Dios. Recuerden, no es por haber obedecido me creo justo, por cumplir la ley o la palabra de Dios me creo acepto, sino por creer en su palabra. Dios lo cuenta como justo. La justificación que hemos recibido en Cristo no depende de lo que nosotros mismos podamos hacer, sino que solo depende completamente de la gracia de Dios, don de Dios. No depende de lo que el hombre pueda hacer, sino que depende de lo que Dios ya ha hecho en la cruz del Calvario. Y es solo por gracia que hemos recibido el perdón y la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, enfoquémonos en desarrollar una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hermoso Jesús, qué hermoso es tu palabra. Qué profundo, Señor, y cuánto amor, cuánta misericordia podemos encontrar a través de tu palabra. Y Señor, primeramente te damos gracias, porque en la cruz del Calvario consumaste todo, Señor. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, hemos creído de que podemos añadirle algo más a la salvación, a la gracia de Dios, por méritos propios, por el esfuerzo humano. Pero así como tu palabra lo dice, Abraham fue justificado porque creyó en tu promesa, porque creyó en tu palabra. Oh, gloria a Dios. Gracias. Señor, queremos aplicar, aprender la fe de Abraham, que la clase de fe que tenía Abraham es tener una relación correcta contigo, mi Dios. Padre, en este tiempo, ayúdanos a desarrollar más nuestra relación correcta contigo a través de la fe, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.